Okay, good night, everybody. This is Prepa en Línea set. Today is the closure about our module number 6. Today is August 2nd, 2024. And this is the objective that students make a revision about the most important verbs from the Model 6, verb to be, verb have, and the rest of the verbs, right? Este es nuestro objetivo de la sesión del día de hoy y esta es nuestra agenda. Greetings to everyone. Review verbs, closure model 6, verb to be, can or can't, affirmative, negative, and questions, possessive adjectives, ing form, and say thank you personal opinions, right? Ok, bueno, prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy eh, es dar un review y a su vez el cierre de nuestro módulo número 6, que con esta sesión, si bien es cierto que termina hasta el próximo domingo, que estamos a 4 de agosto, ¿ok? Entonces, para entonces termina, ¿ok? Déjenme confirmar, así es, efectivamente, el próximo domingo termina nuestra sesión, ¿ok? El próximo domingo estamos cerrando, domingo 4, el módulo, como en todas las sesiones, en todas las semanas, hasta el próximo domingo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ok, today we are going to talk about verbs. Esta presentación está dividida para trabajarla en los 3 importantes temas de todo el módulo. Es cierto, a esto le iremos agregando el vocabulario que fuimos comentando en el módulo, personal information, family, prepositions, etcétera, etcétera. Vimos mucho vocabulario. Sin embargo, bueno, el verbo to be es un tema muy importante porque sirve para describir nuestra información personal. The modal can en la segunda parte es el modal can, here you have, porque este lo empleamos para describir nuestras habilidades. Sigue siendo nuestra información personal, pero referente a las habilidades de cada uno de nosotros. Y el tercer cuadro o rectángulo habla del resto de los verbos y ahí vamos a incluir algunas características como las rutinas, personal information again, okay? Describing routines, likes, dislikes, hates, etc. Entonces damos inicio con el primero, que es el verbo to be. Bueno, ok, no sin antes agradecer, como siempre, la participación de quienes constantemente durante todo el módulo ingresaron a la sesión, esta de espacios abiertos, Marco Antonio Zarco y Estefanía. Faltan algunos que se unan, espero que ingresen en unos momentos, pero que constantemente estuvieron ingresando a la sesión, ¿m? A las sesiones de los días miércoles y viernes. Y bueno, pues como había comentado, el primer verbo que debemos afianzar y en las retroalimentaciones les sigo dando esa recomendación que hagan más ejercicios. Para eso les comparto algunas actividades o algunos links para que refuercen el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be seguirá utilizándose en los siguientes módulos. ¿M? Y además es un verbo que se utiliza para armar otros tiempos gramaticales, para describir otras situaciones, y entonces es un verbo prácticamente estructural dentro de la enseñanza de el idioma inglés. Entonces aquí lo tenemos, es la conjugación I am, I'm, you are, you're, he is, he's, she is, she's, it is, it's, we are, we're,
they are there. That's very important. As a second, modal can. Como les comenté, el modal can sirve para describir nuestras habilidades y también en otros momentos para pedir o solicitar un permiso. ¿Ok? Les decía, va teniendo distintos usos y entonces es por ello que es muy importante. I can, you can, he can, she can, it can, we can, and they can. Y por último, le vamos a dar un repaso a lo que es el resto de los verbos cuando manejamos like, love, drink, eat, study, and have. Right? Ok, bueno, pues entonces iniciamos. Recuerden el verbo to be, the verb to be is to describe personal information. En la semana 1 y inmediatamente en la actividad integradora 1, ¿qué es lo que hacemos? Describir nuestra información personal, como por ejemplo, hi, good morning everybody, I'm an English teacher, I'm 45 years old and Mexican. Right? Y de esa manera, cada uno de ustedes, bueno, ya puede representar, puede redactar y puede comentar esta información haciendo uso del verbo to be. Es decir, un saludo, cuando en su grabación decían good morning, algunos decían good morning teacher, perfecto, ese saludo ya se daba más espontáneo, o algunos saludaban hello virtual advisor, perfecto. Esa es la intención de ir colocando dentro de las actividades una grabación. Pueden describir su edad, pueden describir su ocupación, su nacionalidad, etc. Y de la misma manera, también lo pueden hacer al describir a otra persona. Por ejemplo, vean aquí yo menciono, good evening, she is Nancy. Estoy describiendo a otra persona empleando el verbo to be. She is Nancy. She is housewife. She's 19 years old. She's from Mexico. Puedo decir su edad y bueno, por qué hago énfasis en la edad? Porque aquí tengo esa recomendación para todos ustedes. Recuerden que la edad se usa, se comparte empleando el verbo to be. Entonces, esa es una característica muy importante. Siempre se utiliza I am, porque voy a decir mi edad. I am 45 years old. Pero si digo o menciono la edad de alguien más, también utilizo el verbo to be. She is 27 years old. Right? Ok. Entonces recuerden, verbo to be. ¿Cómo se hace una pregunta con el verbo to be? Normalmente decimos o describimos, you are my friend. You are from Mexico City. You are, etc. Sin embargo, cuando hacemos la pregunta, hacemos el intercambio del verbo to be con el pronombre y hacemos la pregunta. Are you happy today? Además de darle énfasis a la pregunta, bueno, se intercambia el verbo to be por el pronombre. Are you happy today? Y bueno, pues ya vendrá una respuesta. Yes, I am. No, I'm not. O is she, también empleando las terceras personas, hacemos el mismo proceso. Is she a student from Prepa en línea? Yes, she is. Or no, she isn't. ¿Es una estudiante de prepa en línea? Is she a student from prepa en línea? En algunas recomendaciones respecto a la retroalimentación, les comenté varias veces, hay que hacer el énfasis de la pregunta para que se escuche que es una pregunta. La forma interrogativa, como en nuestro español, tiene una distinta entonación a un enunciado afirmativo. Es por ello que
debemos hacer ese énfasis, esa entonación en forma de pregunta y de esa manera, pues, nos vamos a ir acostumbrando a identificar y a su vez a pronunciar las mismas. Ujú. Recuerden, tiene una entonación diferente. Is she a student from Prepa en línea? Are you happy today? Are you Mexican? Are you, etcétera. Ok, dependiendo también del pronombre, de quién lo esté haciendo o de quién esté funcionando como sujeto. Recuerden, aquí estamos viendo las preguntas. Ok, bueno, si tuviesen, recuerden, alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza, adelante, pueden hacerlo o pueden expresarlo. Bueno, possessive adjectives. Recuerden, en la clase, en la sesión anterior del pasado miércoles, hacíamos énfasis en esta situación. Siempre tenemos un pronombre personal, personal pronoun, y a su vez un adjetivo posesivo. Los están observando aquí. Nuevamente, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they. ¿Qué son estas palabras? Recuerden, pronombres personales y el adjetivo posesivo. Ahora, en esta pequeña tabla están observando más remarcado, incluso hasta mayor, con una mayor letra, el it, its, right? Y rápidamente esto surgió o esto surge debido a la pregunta que el día de ayer algunos de sus compañeros me enviaron y se me hizo muy pertinente agregar el ejemplo que a continuación les voy a compartir, porque si bien es cierto que en las actividades integradoras de semanas anteriores, siempre hablamos de una persona. Cuando describíamos nuestra información personal, pues fuimos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, así lo expresaba. Había momentos en que describíamos a otra persona, llámese femenino o masculino, he o she, para emplear correctamente el pronombre. Ujú. Ok, bueno. En algunos momentos describimos a nuestro classmate, empleando nuevamente la tercera persona. Y entonces, de esa manera nos manteníamos o describíamos a nosotros nuestras habilidades o las de otra persona. Y muy poco hicimos uso del pronombre it y el posesivo its. Y entonces, por eso les armé este ejemplo. Observen. Y recuerden, significa eso o aquello. Y el posesivo es its. Ahora, cuando empleo esto, recuerden que esto se emplea en 4 situaciones: object, thing, animal or place. Es decir, que cuando hablemos de un objeto como mi celular, ¿ok? La computadora, el libro, el diccionario, un animal, cuando hablemos de nuestra mascota, ¿ok? O de cualquiera, o un lugar, right? Nuestro parque favorito. Y aquí hay que delimitar ciertas características. Es en singular. ¿Ok? Es la primera característica. Recuerden, ¿por qué? Porque la tercera persona es he, él, she, ella, it, eso. One object, es decir, un solo objeto, una sola mascota, un solo lugar. Les decía, mi restaurante favorito. Ah, ok, solo uno. ¿Ok? Mi película favorita. Bien. Mi cine favorito, etcétera. Solo uno. Y bueno, aquí voy a describir, vean cómo voy a utilizar
It, eats. ¿Ok? Entonces, leo el primer enunciado que dice, I have a dog. Its name is Rocky. ¿Ok? Estoy ya empleando el posesivo. ¿Ok? Y vean el resto del ejemplo, que dice, It is my dog. Its name is Rocky. It is 9 months old. It is Anakita. Its favorite toy is its bone. Es cierto, está muy remarcada el pronombre it y a su vez el posesivo its, pero esa es la intención, hablar de este objeto, en este caso de nuestra mascota o de la mascota, ¿ok? Singular, ¿ok? Y entonces empleo el it para demostrar que es el sujeto del cual estoy hablando y el its a su vez es el posesivo de el sujeto it, ¿ok? Y de esa manera voy a emplear it, eats, right? Entonces, la pregunta que me hacía su compañera el día de ayer, ¿qué significa its? Its significa su, es el posesivo de ese objeto. En este caso, es el posesivo de la mascota o de el perro, dog. O sea, su nombre, ¿de quién? Pues de la mascota. Its name is Rocky, right? Su juguete, no es mi juguete, ni es su juguete de él, es decir, de la mascota. Its bone, es su hueso, etcétera. Entonces, puedo demostrar o puedo escribir, seguir escribiendo más posesivos empleándolo adecuadamente al sujeto. ¿Ok? Bueno, observen, lean detenidamente este enunciado y no sé si tengan quienes están en este momento alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, ok. Bueno, muy bien. Bueno, pues ah, le damos la bienvenida a Sara. Ok, bienvenida a la sesión. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos trabajado y de lo que vimos en cuestión a los contenidos de nuestro módulo 6. Bueno, y bueno, pues continuamos. Ok, ¿qué sigue? ¿O cuál es la situación que después de esto tenemos? Marco Antonio nos dice que no hay dudas, ninguna. Ok, bueno, entonces, después viene el can. Can you make friends easily? Recuerden que el can't, en su forma negativa, es un verbo modal que se emplea para describir habilidades. Entonces digo, I can speak in English. I can run fast. I can drive a car, etc. Cualquier habilidad, ¿ok? La puedo describir empleando esta estructura, can. En este momento observan la pregunta, porque la pregunta para el can es con el mismo can. ¿Mm? Entonces, can you make friends easily? Y pues damos una respuesta. Yes, I can, or no, I can't. Okay? Can you speak in English? Yes, I can. No, I can't. Afirmativo, negativo. Can Sam spell word fast? We can use a computer, but we can drive a car. My sister can speak in English, but she can ride a bike. Affirmative things, negative things. Affirmative abilities,
negative abilities. Para eso empleamos el modal can. Y bueno, aquí simplemente para, digamos que para complementar, también me preguntaron, right? El can. El can es un verbo modal, así lo conocemos, modal verb, que es especial porque necesita y va acompañado de otro verbo, que es el que le da la coherencia a la estructura, es decir, al enunciado. Entonces expreso, I can drive a car. Puedo conducir un auto. Entonces prácticamente está el verbo poder y el verbo conducir. Y el verbo poder, can, se va a emplear con todos los pronombres de la misma manera. Ese segundo verbo, pues nosotros ya lo tenemos estructurado y decimos, I can speak in English. You, y para cualquier pronombre, you can jump in the park, etcétera. El pronombre cambia, pero se sigue usando la misma palabra, can. Ahora, si es negación, simplemente decimos can't, right? I can ride a bike, etcétera. De acuerdo a la habilidad que vamos a complementarle. Y eso es importante. Se emplea para todos los pronombres. Y entonces, si ustedes observan, la conjugación de estos dos verbos son fundamentales. ¿Para qué? Para expresar lo que hemos dicho desde la actividad integradora 1. Nuestra información personal, empleamos el verbo to be. Empleamos otros verbos, así es, como por ejemplo en nuestra apariencia hablábamos del have. I have short hair. Y es parte de nuestra apariencia. Entonces, pero fundamentalmente el verbo to be es de los primeros que empleamos en la sesión 1. Entonces, sigan practicando, sigan repasando. Esta diapositiva es muy importante porque les va a dar la certeza de lo que hemos ido trabajando. ¿Ok? Y bueno, llegando a la parte del resto de los verbos, tenemos, ya aquí no entra el verbo to be, aquí ya no entra el can, aquí ya entran el resto. ¿Ok? De los que vimos en nuestro módulo. Y para ello hicimos la división en tres formas: affirmative, negative, and questions. En el caso de la forma afirmativa, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay dos grupos de sujetos o de pronombres personales. ¿Cuáles son estos dos grupos? I, you, we, and they. Ese es un grupo. Y el otro grupo es he, she, it, right? Esos son los dos grupos que vamos a manejar en la forma afirmativa. Different things. I, you, we, they, he, it. ¿Ok? Ahora, en el caso de la forma negativa y de la pregunta, que son questions, esta división se hace de la siguiente manera. Do, does. ¿Sí? Y ¿quiénes se van a ir con do? Cuando el sujeto sea I, you, we, and they. Y cuando el sujeto sea he, she, it, se van a mover con does para forma afirmativa o pregunta. Esto obviamente es un compendio
a summary from all the information, right? Ok, entonces, cuando empleemos el verbo comer, eat, si quiero hacer un enunciado en forma afirmativa, sigo la estructura de arriba y digo, I eat an apple. Yo como una manzana. Pero si el sujeto es he, recuerden que ya se pronuncia. He eats an apple. Cada uno de estos grupos, así como lo observan, tiene determinadas estructuras o reglas. Esto lo vimos en la sesión número 6. Cuando describimos las rutinas de nuestro roommate, ahí se encuentran cada una de las reglas que se emplean en esta información. ¿Ok? Vean, les voy a poner un ejemplo. Affirmative. Cuando el sujeto, y acabamos de decir, es I, you, we, and they, aquí tenemos los siguientes enunciados. I like to play soccer. They do exercise. We play video games. You like to dance. Yes. Cuando se trate de una tercera persona, he, she, it, el verbo debe llevar una S. He likes to eat apples. She likes dancing. Robert drinks orange juice in the morning. My dog eats a piece of meat. Camila runs in the park every day. Entonces, terceras personas, seguimos describiendo gustos, actividades, pero se emplean en diferente estructura. ¿Qué es el verbo? El verbo va a cambiar de acuerdo al sujeto. Right? Ok. Aquí está forma afirmativa para cada uno de estos grupos. Seguimos manejando la tercera persona. He plays soccer in the park. She studies English and French. Robert flies to California for an exam. My dog enjoys eats food. Camila cries when she cleans her room. Right? He studies, he flies, it plays. La tercera persona se modifica agregándole una S, en algunos casos ES. ¿Por qué? Veíamos en la regla, es tercera persona. Ok. Y bueno, recordar que cuando el verbo tenga estas terminaciones, se le agregará ES. ¿En qué casos? Cuando el verbo termine, aquí está, en SH, CH, X, S o Z. ¿Ok? En esos casos, en esos momentos se va a agregar una ES. Observen los ejemplos. Si es necesario, vuelvan a ver la sesión. ¿Ok? Y hablando de sesiones, cada uno de ustedes tiene el enlace, tiene el link para ver las sesiones, si es que así lo considera, incluso aún cuando hayamos terminado el módulo. Entonces, si por ejemplo dicen, es que no recuerdo cómo se conjugaba en tercera persona, pero estoy seguro o segura que lo vimos en el módulo 6. Ustedes tienen el link de la grabación y lo podrán abrir aun cuando ya vayan en un módulo más adelante. Por eso es que, bueno, la recomendación es que no pierdan esos enlaces, no pierdan esos links. Los podrán abrir aun cuando ya no estemos
en módulo 6, bueno, ustedes ya estén a lo mejor en módulo 9. Es un ejemplo, ¿ok? Ya están en un módulo más adelante y necesitan o quieren recordar cómo se hacía la forma afirmativa para describir rutinas en presente. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Con el enlace lo abren, ¿ok? O más bien lo van a poder abrir y checar la grabación. Por eso no pierdan esos enlaces. ¿Mm? Bueno, la forma negativa se hace con el don't, ¿ok? ¿Por qué? Porque va otra vez de acuerdo al sujeto. Si el sujeto es I, you, we or they, aquí están estos cuatro, la negación es con don't. Pero si el sujeto es he, she, it, la negación es con doesn't. Ahí sí hay un cambio de auxiliar. Bueno, se le llama auxiliar porque nos ayuda a hacer una negación. Entonces, para los sujetos I, you, we, they, el auxiliar es don't. Y para he, she, it, el auxiliar es doesn't. Y aquí están varios ejemplos. He doesn't like to eat apples. She doesn't like dancing. Robert doesn't like orange juice in the morning, etcétera, según sea la expresión que quieran realizar. Don't y doesn't. Aquí se utilizan de acuerdo al sujeto. ¿Mm? ¿Cómo se hace una pregunta? Lo mismo. De acuerdo al sujeto es como hago mi pregunta. Tú, como lo observan en el esquema que tienen en su izquierda, I, you, we and they van a ir con do, mientras que he, she, it van a ir con does. Y entonces hago la pregunta, ¿do you like English? Como el sujeto es you, ¿qué le pongo? ¿Do you like English? ¿Te gusta el inglés? Y bueno, ya responderán. Como está hacia ti la pregunta es, yes, I do. Si me gusta. No, I don't. No me gusta. Y de acuerdo al sujeto es que pongo ese auxiliar. Does she cook every day? Ella cocina todos los días. Yes, she does. No, she doesn't. Dependerá de la respuesta que vamos a expresar. Pero aquí lo importante es cómo hago mi pregunta. Does Sandra? ¿Por qué does? Porque es she, es decir, una tercera persona. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Mm? Bueno, ok. Y bueno, nuevamente, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Ok, gracias. Estefanía nos dice no, ninguna duda. Ok, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vean. So we are going to answer the following questions. Tengo algunas preguntas bueno, para quienes estamos en este momento en tiempo real. ¿Mm? Marco Antonio, Sara o Estefanía. So you are going to answer the following questions. Vean. Dice el primer enunciado. My best friend, Lucy, she lives in Monterrey. ¿Cuál de estas tres opciones completa este enunciado? My best friend has, my best friend is, o my best friend can. Y bueno, aquí ya tengo la primera, ok. Estefanía nos escribe que es is, Sara is, perfecto. Y entonces, efectivamente,
La primera pregunta es is para completar este enunciado. Muy bien. Siguiente pregunta o siguiente enunciado. My uncle's son is my. Esta pregunta tiene que ver con el vocabulario de la familia. Ujú. ¿Ok? ¿Cuál creen que es su respuesta? My uncle's son is my brother, niece, cousin. ¿Mm? Obviamente, para responder correctamente este enunciado, pues debemos saber el vocabulario que aquí nos presenta. Uncle, son, etc. Ujú. Porque si no, bueno, pues será muy complicado responder. ¿Ok? Bueno, sin embargo, bueno, Sara ya nos puso una opción que dice que es brother. Estefanía nos dice que es niece. ¿Ok? Vamos a ver cuál de las tres opciones, solo hay una opción correcta, y la opción correcta es cousin. Ok, ¿qué significa uncle? Uncle significa tío. Y si ustedes ven adelante, dice son. Son significa hijo. Entonces, lo que dice el enunciado 2 es que el hijo de mi tío es el hijo de mi tío. La respuesta es cousin, porque la opción A es brother, no puede ser mi hermano. Niece, no, él les decía, la opción correcta es cousin. Ujú. Ok, muy bien. Number 3. I have a baby sister. Recuerden, sister, la palabra sister, y dice, bueno, tiene una coma. Aquí se trabaja el posesivo. I have a baby sister. My name is Isabella. Her name is Isabella. O your name is Isabella. A ver, Marco Antonio nos comenta que es my. Sara, my. Y Estefanía, my. Y la respuesta correcta es her. Porque si bien estoy diciendo que es mi, que tengo a baby sister, una hermana, bebé, pero estoy diciendo que su nombre es Isabela. Me estoy refiriendo a esa bebé, a ella. ¿Y cómo sé que es femenino? Por el nombre, Isabela. ¿Mm? Ok, entonces, bueno, ahí hay que identificar el contexto del enunciado. ¿Mm? Es decir, leyendo el enunciado completo. ¿Ok? Bien. Number 4. A ver, número 4. Yes. My parents from Mexico City. Esta es una pregunta. Have, are, is. ¿Cuál consideran que es la respuesta? A ver, observen, es una pregunta porque tiene el signo de interrogación al final. Recuerden qué significan parents. Are. Estefanía nos escribe que es are. Sara nos coloca también are. Muy bien. Efectivamente. Are my parents from Mexico City? Es la pregunta. ¿Mm? ¿Por qué es are? Porque parents es plural. Parents implica a mamá y a papá. Parents, los dos. Y entonces el plural es are.
Si hablásemos solamente de uno de ellos, entonces tendría que ser is, pero en este momento lo correcto es are. Muy bien, excelente. Pregunta 5. También es una pregunta y esto lo acabamos de ver hace unos minutos. Does, are or do. ¿Cuál de estos auxiliares le corresponde a you? ¿Cuál es lo correcto? Does you like red apples? Are you like red apples? Or do you like red apples? Es de acuerdo, aquí la respuesta es de acuerdo al sujeto. El sujeto es el que me indica si utilizo uno u otro auxiliar. ¿Alguna idea? ¿Una respuesta? Muy bien. Sara nos escribe, efectivamente, la respuesta es do. Recuerden que el does, es decir, la opción A, solo son para las terceras personas. Cuando el sujeto sea he, she, it, es does. Bien. Si hay otra. I don't like driving with traffic. Drive with traffic is driving with traffic. Aquí hay una regla también implícita en el enunciado, pero además, incluso aquí es hasta cómo suena mejor dicho enunciado. I don't like driving, I don't like draw, I don't like is driving. ¿Alguna idea? Hay una regla que después esto lo comentamos cuando hablamos del can o del can't. Perfecto, muy bien, Estefanía. Nos escribe que driving es la respuesta y efectivamente la correcta es I don't like driving with traffic. Recuerden que cuando decimos o comentamos esta estructura, esta frase, nuestro verbo, o en la gran mayoría, va a ir con ing. Es decir, si yo digo, no me gusta comer, I don't like eating. No me gusta conducir con tráfico, I don't like driving with traffic. Muy bien. 7. O nuevamente el posesivo. The favorite music is pop. Favorite singer is Bruno Mars. Muy bien. ¿Quién es el sujeto? Observen quién es el sujeto de inicio, porque de ahí se considera el posesivo de ese sujeto. ¿Ok? Observen. Incluso hasta está, bueno, chequen el enunciado, revisen ese sujeto de inicio que dice their. Ahí está. Es un posesivo y entonces en consecuencia se emplea saber. En este caso, Sara nos pone que es jury. Estefanía también ya escribió que es jury, pero no. El sujeto es their, porque dice their es de ellos. Y si pongo you es de ti. Entonces cambia el sujeto. Al cambiar, ya no es la misma persona. Ok, a ver. Mm, perfecto. Bueno, ok. Me parece que no, si todavía hay otras preguntas. She has some vacations in the United States. She for shopping almost every day. Recuerden, tercera persona. He, she, it. Aquí el sujeto es she. ¿Cómo debe ir? El verbo conjugado.
Estefanía nos escribe una opción que es go. Sin embargo, no. Muy bien, Sara. Nos escribe que es goes. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué es la respuesta correcta? Porque dice la regla que cuando es tercera persona, he, she o I, alguna de esas tres, y el verbo termina en SH, CH, X, S, o Z, como en este caso termina en O, ¿ok? Se le debe de agregar una ES. Y entonces lo correcto es she goes for shopping almost every day. Number 9. Pamela is my cousin. She's from West Virginia. She has... muy bien. A ver, vamos a ver. Ella tiene, recuerden que has es tener. Eyes blue, color blue eyes o blue eyes. ¿Se acuerdan cuando describimos el color de nuestros ojos y decíamos I have, pero en este caso es she has blue eyes? Muy bien, Estefania. Blue eyes. Primero, en inglés se pone el adjetivo y después el sustantivo. ¿Mm? Muy bien. Y me parece que ahora sí es la última. Así es. Observen la imagen. Which is correct? Una caja y lo que hay debajo es una manzana. ¿Se acuerdan de las preposiciones? Bueno, a ver, ¿cuál de estos tres enunciados es correcto? Mientras yo lo voy leyendo, ustedes lean cuidadosamente y díganme. The apple is next to the box. The apple is above the box. The apple is below the box. ¿En dónde está la manzana? A, B o C. A, B o C. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Ok. Estefanía nos escribe que es la B. La manzana está. Y a ver, alguna otra respuesta. Mm, Daniel. Muy bien, bienvenido, Daniel. Nos escribe que es la B. Mm, mm. A ver, voy a dar la respuesta. La respuesta es la letra C, porque la manzana is below, está abajo de la caja. En el caso de la B, above significa arriba y la manzana no está arriba de la caja, está abajo de la caja. ¿Ok? Recordemos nuevamente las preposiciones in, adentro, on, sobre. ¿Ok? En total manejamos 9. In front, enfrente. Between, en medio. Next to, a un lado, etcétera. ¿Se acuerdan que describíamos en dónde estaban los objetos? Y bueno, esas son las preposiciones. ¿Ok? Bueno, ok, pues con esto son 10 preguntas que ya hicimos. Hay que hacer una pequeña reflexión sobre los contenidos que empleamos desde nuestra semana 1. Y bueno, aquí les voy a pedir a Marco, a Estefanía, a Sara o a Daniel que nos comenten. What do you think about your development in this module 6? Estamos terminando, bueno, nuestros espacios los concluimos el día de hoy y el módulo termina el próximo domingo. Sin embargo, bueno, pues
qué opinión o qué opinan sobre su desempeño hecho en el transcurso de este módulo. ¿Qué les pareció? Algunos de ustedes ya tuve la oportunidad de leerlos en el foro Aprendiendo, ya expresaron este, sus experiencias, así dice la pregunta, your experiences, lo que han aprendido. Sin embargo, pues en este momento sí me gustaría que ustedes se expresaran, dijeran, hicieran algún comentario sobre su desempeño en este hecho, en este módulo. ¿Mm? No sé si alguien quiera decirlo, adelante, o si desea escribirlo, también es válido. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, em, le voy a dar lectura a lo que su compañera Estefanía ya nos comparte. ¿Y qué es lo que nos comparte? Bueno, déjenme leer. Si alguien más quiere abrir su micrófono, lo puede hacer. ¿Qué nos escribe o qué nos comparte? Me pareció muy interesante, aunque complicado, ya que también pasé problemas familiares en este módulo, pero siempre trataré de ser responsable y de aprender un poco más sobre el idioma inglés. Excelente. Bueno, excelente comentario, excelente idea. Gracias por compartir. ¿Ok? Y bueno, efectivamente, eh, esa es la intención, no solo de este módulo, ustedes lo saben, sino de todo lo que es Prepa en línea CEP. ¿M? Que siempre en cada módulo que ustedes van a ir pasando, ¿ok? Siempre tengan algo significativo, siempre tengan algo importante, ¿ok? También su compañera Sara nos escribe. Para mí fue un poco difícil, pero creo que aprendí mucho porque no sabía nada de inglés. Perfecto. También muy buen comentario. Ujú. Excelente idea, ¿ok? Porque es un proceso que se va a ir siguiendo. Se los comenté, me parece que sí, no es el único módulo que tendrán en inglés, que van a seguir mejorando, de eso estoy seguro. Y como su compañera lo expresó hace un momento, tratando siempre de dar nuestro mejor esfuerzo, créanlo que las cosas van a ir hacia arriba. Su compañero Marco nos dice, considero que mi desempeño ha sido positivo y satisfactorio. He demostrado un buen dominio de los conceptos teóricos y prácticos, destacándome especialmente en la aplicación de estos a los ejercicios y proyectos asignados. Así es, me consta. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque son actividades que se van calificando semana con semana y ahí se ve el progreso. Y además, déjenme decirles que el progreso más significativo en otras cosas también fueron muy importantes, pero yo aportaría que fue en sus grabaciones. Sus grabaciones al inicio, y es normal, con mucha extensión, es decir, muy extensos, porque tal vez titubeaban y entonces el tiempo transcurría, ¿ok? Con con eso, con muchos titubeos. Sin embargo, con el mismo proceso de ir haciéndolo varias veces, incluso puedo decir que al final quienes entregaron ya las últimas de sus grabaciones, ya hasta ocupaban y empleaban este fondo musical y eso ya les da, eso se nota que ya hay un mayor dominio de lo que están haciendo y de lo que están presentando. Ujú. Muy bien. Daniel, gracias por su comentario. Creo que tuvo un desempeño normal.
los conocimientos que tuve que me ayudaron a expandir mis conocimientos. Espero seguir aprendiendo inglés. Perfecto. Y les decía, lo van a seguir haciendo porque tienen todavía más módulos. A pesar de enfrentar algunos desafíos como la comprensión de ciertos temas complejos y la gestión del tiempo, logré superarlos gracias a mi dedicación a los recursos adicionales que utilicé. Muy bien, excelente. Muy bien, pues y de manera general, ok, cada uno cuando observen la grabación, pues tendrá su propia reflexión. Cada uno de ustedes hace esa reflexión con la finalidad de mejorar. Y bueno, por último, pues les quiero compartir que recuerden que el módulo cierra el próximo domingo 4 de agosto, ¿ok? Me preguntaban, ¿aún puedo hacer mis actividades del foro? Sí, todavía están a tiempo, no hay problema, ¿ok? Lo pueden hacer hasta el próximo domingo. Y recuerden que no hay extensiones para la semana que estamos en este momento, que es la semana 4. Una vez que el domingo se cierre la plataforma, pues se cierra se cierra el módulo. ¿Qué nos toca? Bueno, ¿qué me toca a mí realizar? Ir cerrando para que en tiempo y en forma obtengan su calificación del módulo, para que en tiempo les llegue su promedio final. Esa es la parte que, bueno, todos los compañeros asesores y un servidor nos aplicamos para que no nos falte ningún elemento y en tiempo obtengan su promedio final. Y bueno, pues yo también les agradezco por todos los que participaron en las sesiones, por la entrega de sus actividades integradoras, sus grabaciones, que en ocasiones fue lo que en esta generación costó un poquito más, pero bueno, pues mi correo institucional sigue siendo el mismo. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, está abierto para que ustedes pudieran enviar alguna duda o alguna pregunta y si tengo la respuesta, con todo gusto se las compartiría. ¿Ok? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre lo que estamos ya concluyendo. Recuerden que en esta semana es nuestro proyecto integrador. Algunos de ustedes ya lo entregaron y la participación de al menos 4 momentos o 4 actividades en el foro de integración. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues de mi parte, bueno, todavía tengo que seguir retroalimentando sus actividades. El foro, hay quienes ya cumplieron con sus 4 actividades. Sin embargo, el foro, hasta que se termine el próximo domingo, empiezo a evaluar. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente empiezo a evaluar el foro el lunes, ¿ok? Aunque alguno de ustedes ya haya hecho sus 4 aportaciones, debo esperarme hasta que concluya el tiempo de participación, que es el domingo, y el lunes a primera hora empiezo a calificar todas, todas sus participaciones del foro. Ujú. Ok, igualmente esta actividad, no, así es, no se preocupen, recuerden que esa fue una constante. Ok, no se preocupen. Ujú. Bueno, por lo que pregunta o por lo que comenta su compañero Daniel, no hay problema con el tiempo. Ujú. Bueno.